buenos días a todos, apreciados hermanos. Estamos domingo 27 de julio y vamos a dar inicio a este culto. Vamos a empezar entonces con Efesios capítulo 1, versículo 3, que dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gloria a Dios que podemos compartir su palabra, que podemos alabarle. Gracias a Él por este tipo de medios que nos permite mantener esa comunión entre nosotros, su iglesia, con Cristo a la cabeza. Empecemos ahora con unas palabras de oración. Dios amado, te doy muchas gracias porque tú eres el dueño y hacedor de todas las cosas. Gracias porque tenemos la libertad, Señor, para poder proclamar tu nombre, exaltarte, oh mi Dios. Que tú seas bendiciendo cada una de las partes de este programa, Señor. Que seas exaltado tú y solamente tú. Guíanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, oh Señor, para que podamos entender tus propósitos y designios. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Empecemos entonces con esta primera alabanza. Cantemos con gozo en nuestros corazones, así como dice también el Salmo 63, versículos 3 y 4. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras vivas y alzando mis manos te invocaré. Cantemos a nuestro Señor. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, y la alabaré. Es exaltado en lo alto, exaltado su nombre. Es el Señor, por siempre reinará en su amor, por siempre. Exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. La alabaré. Es exaltado en lo alto, exaltado su nombre. Continuamos con el programa. Esta semana hemos sufrido el sensible fallecimiento de nuestro querido hermano y misionero Luigi Pomacaja. A nombre de la Iglesia, queremos extenderles unas palabras de fortalecimiento a su familia, a nuestra familia. Porque cuando una de las partes del cuerpo se duele, todos nos dolemos. Y queremos darle gracias a Dios por el tiempo que pudimos compartir con nuestro hermano, por ser ejemplo de perseverancia. Así como dice en Filipenses 3, versículos 13 y 14. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. En lo personal, he podido ver la constancia de nuestro hermano en el servicio y es algo que muchos de nosotros recordaremos. Que el Señor pueda seguir afirmando nuestros corazones en su palabra, principalmente en la familia directa,
de nuestro querido hermano, que en estos momentos goza de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la certeza y la seguridad que nos da tranquilidad y paz en nuestros corazones. Por ello, podemos cantarle y alabarle también a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a continuar con esta alabanza que dice, porque Él vive. Himno 460. Cantemos, hermanos. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Hermanos, hemos leído ya los versículos de Filipenses en el bloque anterior, donde el apóstol Pablo nos insta a continuar, a perseverar al llamado del supremo llamamiento. Entonces, vamos a tener ahora el tiempo de las misiones, porque nuestra labor es de hacer discípulos a todas las naciones, no solamente a nivel local o regional, sino en todas las partes del mundo donde pudiéramos hacerlo, a donde el Señor nos dirige. En esta oportunidad tenemos a nuestra hermana Lorena. Como sabemos, ella anteriormente ha estado trabajando en Argentina, pero hace algún tiempo se encuentra radicando en nuestro país. Entonces, vamos a escuchar cuáles son las noticias nuevas que nos trae para que podamos tener también un tiempo de oración por ello. Escuchemos atentamente este video que nuestra hermana nos ha preparado.
Hola, ¿cómo están mis hermanos de la amada Iglesia Bautista de Ebenecer? Les saluda la misionera Lorena Peña Campoverde y para mí es una gran bendición poder compartir, contarles la obra que Dios está haciendo en mi vida, primero restaurando mi salud porque estuve muy delicada de salud, por eso que volví de la Argentina. Ahora estoy en un tratamiento médico, pero ahí vamos, gracias a Dios. Y ahora, desde el mes de mayo, que Dios puso en mi corazón visitar la etnia Aguajún, que se encuentra en la frontera con Ecuador, en el Amazonas. Y bueno, si Dios quiere, después de organizar y de orar y de compartirlo con mi iglesia local, estamos viajando este 21 para la etnia Aguajún, un equipo de 7 hermanos, incluido un pastor Aguajún que se añade al equipo en Bagua, para visitar las comunidades en el río Cenepa. Años atrás Dios me permitió servir algunos años y se levantó una iglesia evangélica indígena ahí en la comunidad de Mamayaquín, y estaremos visitando a nuestros hermanos en la comunidad de Santa Fe, en la comunidad de Sasá y en la comunidad de Mamayaquín. Es reencontrarnos, saber cómo están ellos, qué necesidades tienen, cómo han pasado este tiempo de la pandemia, y animarnos y fortalecernos y rendirnos cuentas unos a otros. Una de las cosas que ellos necesitan siempre son enseñanzas de la palabra de Dios, algunos temas de familia relacionados a la familia, así que estamos yendo para compartir con ellos, pasar ese tiempo con ellos y de pronto conocer otras comunidades nuevas. Yo doy gracias a Dios porque ustedes están interesados en la misión de Dios, no solamente enfocándose en lo local, sino en lo nacional y en lo global, porque Dios es un Dios global. Así que, hermanos, estén orando, acompáñennos en este viaje misionero con sus oraciones, respaldándonos, que Dios cuide nuestro viaje. Vamos a navegar 3 horas y media por el río a Marañón y Cenepa, y que Dios use nuestras vidas y seamos bendecidos en estas comunidades Aguajún. Gracias por ser parte de Dios en la misión. Te animo a que le sigas tú sirviendo al Señor ahí donde te ha puesto, en tu iglesia local, en las obras misioneras, que respondas al llamado de Dios que está haciendo tu corazón para servirle en su misión. Gracias otra vez a la iglesia de Ebenecer, que se une para ser parte de la misión de Dios, orando en este tiempo, acompañándonos para ir a servir por un corto tiempo, por 2-3 semanas, a las comunidades de la etnia Aguajún allá en Amazonas. Te mando muchos abrazos, muchas bendiciones, que el Señor te siga fortaleciendo y animando y desafiando para que pueda responder a su llamado en su misión. Los obreros son pocos, pero la mies es mucha y hay bastante que segar. Así que gracias por orar, y somos parte de la misión de Dios, con nuestras ofrendas, con nuestras oraciones, con nuestro acompañamiento. Que el Señor te bendiga mucho, Iglesia Ebenecer. Desde aquí, un gran abrazo y les amo mucho. Su hermana y amiga Lorena Peña Campoverde. Chao, chao. Hermanos, hemos escuchado entonces el video de nuestra querida hermana Lorena Peña Campoverde. Ahora vamos a tener el tiempo de oración por ella. He anotado aquí 3 motivos principales para que podamos orar juntos como iglesia por ella. El primero, por su salud, para que el Señor la restaure por completo. Orar también por el viaje que va a realizar con este equipo misionero, con las hermanas Gilda Sousa, Karen Patrick, Maribel Ceballos y otros hermanos más tal vez. Vamos a orar también por la etnia Aguajún, por estas 3 comunidades en especial, la de Santa Fe, Sasa y Mamayaquín. Y tal vez, como lo dijo nuestra hermana, pueda visitar algunas otras comunidades y predicar su palabra. Oremos entonces, hermanos. Gracias, Señor, por la labor que tú haces a nivel mundial. Gracias porque tu palabra, Señor, prevalece y nos das la oportunidad, el desafío de poder predicar en todo tiempo. Queremos darte las gracias también de manera especial por nuestra hermana Lorena, por todo el trabajo que ella ha realizado, por esa sensibilidad, Señor, que ella tiene a tu espíritu para hacer tu voluntad. Gracias, oh Señor, porque ella ahora, Señor, en estos momentos ya se encuentra
en la comunidad, Dios, donde le has llamado. Gracias porque tú has podido, Señor, tener esa mejora, hacer esa mejora en su salud, oh Señor. Pero oramos también, oh Señor, para que tú la puedas restaurar por completo y ella, Señor, de esa forma pueda contar con esa fortaleza física necesaria para el campo misionero. Oramos también, Señor, por estas hermanas que con mucho gozo, Señor, la están acompañando. Oramos, Señor, por Gilda, por Karen, por Maribel, oh Señor. Si hay alguna persona más, Señor, también en el equipo, oramos, Señor, por ellos. Oramos porque tú has provisto, Señor, también. Oramos por los recursos económicos, por todo lo que has hecho, Señor, para que ellas lleguen, Señor, a ese campo de batalla. Por eso, Señor, queremos orar también por esas etnias, oh Señor, que han estado durante este tiempo de pandemia, Señor, no conocemos en realidad, por eso la necesidad de hacer este viaje. Oramos para que ella, Señor, siga escuchando tu voz, que ella pueda recibir cuáles son las necesidades durante este tiempo. Así que queremos orar, Señor, por Santa Fe, por Sasa, por Mamá Yaquín, oh Dios, para que tú, Señor, sigas trabajando en los corazones de estas comunidades y se levanten líderes, oh Señor, de ese mismo lugar, que formen a otros, oh Señor, que hagan más discípulos y a la vez más líderes, Señor, y tu obra se siga extendiendo a lo largo de la tierra. Gracias, oh Señor, por este tiempo, Señor. En tus manos confiamos. Sabemos de que tú, Señor, vas a impactar con gran poder, oh Señor. Y también, oh Dios, no queremos dejar de lado otros lugares, Señor, donde se está predicando tu evangelio. Lugares que de repente incluso no conocemos, oh Señor, pero tú sí. Así que te rogamos también para que pongas en nosotros ese deseo para ser más constantes en este tipo de oraciones, que nos preocupemos por buscar noticias, Señor, de cómo andan, Señor, las realidades de otros países, Señor, necesitados de tu palabra, oh Dios. Y permítenos, Señor, seguir predicando tu evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Gracias nuevamente en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Gracias a Dios por ese tiempo, Señor, porque podemos descansar en nuestro Señor acerca de sus propósitos. Entonces, vamos a tener ahora el tiempo de la predicación de la palabra del Señor a cargo de nuestro pastor Correa. El tema que él nos va a traer el día de hoy es cómo afrontar el mundo posmoderno, individualista, materialista y de la ideología de género, basados en 2 de Timoteo, capítulo 3, 1 de Corintios 6. Escuchemos entonces atentos también a la palabra del Señor. Muy buenos días, estimados hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por esta semana que nos has dado y por este día especial que es el Día del Señor, y que vamos a adorarle en espíritu y en verdad, y que vamos a escuchar su santa palabra. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por la vida que nos das. Gracias por tu amor y tu misericordia que tienes para con nosotros. Te pedimos, Señor, en este momento que nos perdones de todos nuestros pecados, Señor. Pecados de palabra, de pensamiento, de acción u omisión. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia que tienes para cada uno de nosotros. En este momento nos doblegamos delante de ti para que seas tú, oh Dios, con tu palabra y el poder de tu Santo Espíritu, guiándonos, edificándonos, fortaleciéndonos, Señor, para enfrentar este mundo lleno de dificultades con el poder tuyo, con tu gracia tuya, con tu amor y con tu misericordia. Queremos poner este tiempo en tus manos, cada una de nuestras vidas, Padre, en tus manos, para que tú fortalezcas todos los aspectos de nuestra vida. Descansamos en ti, Señor, y sea tu nombre glorificado, Señor, en todo. Es nuestra oración que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1
al versículo 13. Según de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Amén. En esta mañana vamos a tratar este tema tan importante, cómo afrontar el mundo postmoderno, un mundo individualista, materialista y lleno de maldad. Cómo vivir el Evangelio en una sociedad altamente corrompida. Es el desafío que Pablo está haciendo a los cristianos en su última carta. Pablo está abriendo su corazón a su discípulo Timoteo y compartiéndole cómo será la vida en los postreros tiempos. Esta es la última carta que Pablo escribe a Timoteo en el año más o menos entre el 64 y 67 después de Cristo. Y aquí nos describe en primer lugar cómo serán los últimos tiempos, como lo menciona ahí en los versículos del 1 al 9. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Así empieza la lista, una serie de características de hombres malos, con diversos pecados. Serán, dice, tiempos difíciles, los postreros días. ¿Y cuáles son esos postreros días? Después de que se escribió esta carta. Serán tiempos difíciles, aunque ya habló en sus otras cartas, como vamos a ver a continuación. Pero en estos postreros tiempos, después de que se escribe esta carta, después del 64 después de Cristo, vendrán, dice, tiempos difíciles. Y eso es lo que vemos hoy. No necesitamos ni repetirlos porque todos
en el mundo entero vemos que son tiempos difíciles en todo lugar. Hombres malos con diferentes características, como lo menciona acá. Y allí resalta, mas no irán, dice más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Muchos realmente están en la cárcel y su fin será realmente muy difícil, como dice allí el versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esta es la realidad que Pablo está mencionando, que será en los postreros tiempos. Y eso lo repite también el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, en Romanos capítulo 1. Ahí menciona cómo serán los postreros tiempos. Ahí los versículos del 18 hasta el versículo 32. Romanos 1, del 18 al 32. Dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a su mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, por fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen en los que las practican. Aquí tenemos un detalle más amplio todavía cuando Pablo escribe su carta a los romanos.
Esta carta fue escrita desde Corinto en su tercer viaje misionero, más o menos el 57 después de Cristo. O sea, 10 años aproximadamente antes de su última carta, de la carta que escribe a Timoteo. Y aquí encontramos una serie de actos malévolos de los hombres perversos que ya había y que Pablo en su última carta le hace recordar a Timoteo. ¿Cómo será el fin? Será peor. Los postreros tiempos. Si en esos tiempos ya había esto. Y ahí habla de la ira de Dios. Que Dios no está contento con eso, sino que la ira de Dios está ahí. Y está el juicio de Dios. Miren ahí en el capítulo 2, inmediatamente Pablo les hace ver cuál será el juicio de Dios. Los versículos del 1 al 11, Romanos 2 del 1 al 11 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Aquí Pablo, después de resaltar todos los actos perversos de los hombres malvados, pone ahí la ira de Dios, el juicio de Dios, para todos, para judíos y gentiles. Este es el juicio de Dios que hace a todos los hombres perversos. Por eso él, al comienzo nomás, que él tiene una carga grande para judíos y gentiles, como dice los versículos del 1:14 al 16. Dice así: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo tenía una gran carga de predicar el evangelio, porque es poder y no se avergüenza, dice, y es deudor a judíos y a griegos. Los romanos habían recibido la influencia de la cultura griega, de su sabiduría, imitaban a ellos, incluso su conducta, porque de ahí vienen los homosexuales, de ahí imitaron los romanos. Entonces Pablo, con conocimiento profundo de la filosofía
y de la lengua griega y romana, porque él era romano, les habla. Él conocía muy bien de esto. Y como judío también conocía la lengua hebrea. Y les habla contundentemente que se arrepientan. Porque el juicio de Dios, la ira de Dios viene. La ira, ninguno de ellos se va a escapar. Que no se estén criticando entre ellos, porque Dios va a venir por los pecados que han cometido. Si no se han arrepentido, viene la ira y el juicio de Dios. Y ahí menciona, vida eterna, dice, para los que perseverando en bien hacer, buscan la gloria y honran e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Él va a juzgar a todos, a judíos y a griegos. Y luego escribe nuevamente su carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículos del 9 al 11, dice lo siguiente, y empieza con una pregunta. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nuevamente, Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de Corinto, que también estaba influenciada por la cultura griega. Y le menciona acá que muchos de los creyentes tenían esas conductas perversas, pero ellos se entregaron a Dios. Habían sido lavados, dice, santificados, justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí está la salida. Pablo está enfrentando esta situación con el poder de Dios. Que hay salida para ellos si se arrepienten. Cristo Jesús, el Espíritu Santo, puede obrar en sus vidas y pueden ser lavados y santificados y justificados por el Señor, por el Espíritu Santo. Entonces está hablando acá a los corintios que hay esperanza, si hay algunas personas con esas características, Dios los puede perdonar, Dios los puede cambiar, Dios los puede transformar. Por eso ahí en Romanos habla, tenemos, dice, un evangelio de poder. Poder para cambiar, para transformar a todo aquel que cree. Y este es el mensaje hoy que tenemos, hermanos y hermanas, que en el mundo entero encontramos estas características de estos hombres malvados, perversos, de todo tipo de pecado, como ustedes han notado, en el mundo entero. Y eso es lo que hoy se enfatiza. Gente culta e inculta sigue estas características. Por eso dice, no se critiquen entre ustedes, no se critiquen, porque Dios va a venir a juzgar a todos. Si se ha arrepentido de tus pecados, arrepiéntase de tus pecados. Y ese es el mensaje hoy, hermanos, que debemos predicar el evangelio de Cristo, que puede cambiar a toda persona. Cristo ha muerto por todos. Y este es el mensaje que Pablo está hablando acá. Luego, en su última carta, seguimos el mensaje que le da a su discípulo Timoteo. El versículo 10 al 12.
¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Cuál es el papel de la iglesia ahora? Empieza dándole la salida a Timoteo. Y le dice, versículos 10 al 12. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas ellas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Aquí encontramos dándole la salida a Timoteo, porque Pablo ya va a morir y se queda su discípulo Timoteo. Entonces le advierte qué debe seguir. Mientras el mundo sigue sus pecados y tiene su condenación también, aquí los cristianos, miren el aporte de los cristianos, el aporte de la iglesia, el aporte que hizo Pablo frente a ese mundo, de esa gama de pecados, como el pueblo de Dios, la iglesia, tiene que forjar este tipo de creyentes que ha seguido mi doctrina, seguir la sana doctrina, seguir la conducta de un cristiano como el de Pablo, su propósito, su fe, longanimidad, su amor, su paciencia, sus sufrimientos, sus persecuciones. Y aquí está la esperanza. Persecuciones, dice, que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Este es un punto muy importante, hermanos, que debemos considerar los cristianos. Dios va a estar con nosotros, Él le libró. Pablo tuvo muchas persecuciones, pero él mismo dice que Dios me ha librado. De todas ellas me ha librado el Señor. Y esa fue la promesa de Jesús después de resucitar a sus discípulos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Cristo estuvo con Jesús, con Pablo, todos los días, y le libró de todas esas cargas. Esto es el mensaje, hermanos, para nosotros, de forjar siervos y siervas de Dios que siguen a Jesús, que siguen una conducta diferente al mundo, que siguen una fe en Cristo Jesús, que siguen ese amor a Dios y ese amor verdadero, ese amor ágape al prójimo. Y luego sigue en los versículos 14 y 15, dándoles otra pauta interesante. Dice, versículos 14 y 15, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí le está haciendo alusión que él siga el ejemplo de su familia, como le dice en 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí está, hermanos, el ejemplo que deben dar los padres cristianos a los hijos. Formar hijos con una fe auténtica, como lo tuvo Timoteo, de su abuela Loida y su madre Eunice. Una fe auténtica, no fingida, la cual hubo también, dice, en Timoteo. Este es el desafío, hermanos, que tenemos frente a un mundo lleno de pecado, formar familias con una fe auténtica, desde los abuelos, el abuelo, los abuelos, los padres, los hijos, los nietos, toda una generación.
de una fe auténtica. Es el gran desafío hoy. Frente a un mundo tan corrompido, tenemos que forjar hijos e hijas, nietos, con esa fe auténtica. Es el gran desafío. Y todo basado, dice, en la palabra del Señor. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego finaliza ya con los dos versículos, el versículo 16 y 17, enfatizando lo siguiente. Dice, porque la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí está el gran recurso que tenemos los cristianos, la palabra de Dios. Y toda, dice, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Aquí está la tremenda obra que hace la palabra de Dios en cada creyente. Nos enseña el camino por donde debemos seguir. Y si nos desviamos, nos reprende, nos redarguye y te dice, te has salido del camino. Y te corrige y te dice, entra al camino, vuelve al camino. Te enseña el camino nuevamente y luego te instruye, te va educando para que vivas conforme a la palabra del Señor. Y luego menciona cuál es el propósito de la palabra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí está el recurso poderoso de la palabra del Señor para todo creyente. Te prepara, dice, para toda buena obra. Le da realmente esas características del cristiano, esa conducta que debe seguir. Y tenemos el ejemplo a Cristo. Y eso es lo que Pablo menciona en sus cartas. Imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. Este es el desafío que tenemos hoy, de seguir la palabra del Señor. Y eso es lo que hizo Cristo. Vamos a leer en Lucas, primeramente, un pasaje hermoso. Lucas, el capítulo 4, el versículo del 16 al 21. Tenemos ahí su mensaje inaugural de Jesús. Es muy interesante notar el énfasis que hace en este mensaje. Lucas 4, del 16 al 21 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a la costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí está el mensaje inaugural de Jesús en Nazaret. Yo he venido, dice, lleno del Espíritu Santo, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Frente a un mundo lleno de pecado, Él vino a libertar de todas las ataduras que tenía. Es el mensaje de libertad.
y su evangelio, que es la buena noticia, que fue un mensaje profundo de cambio integral. Hoy que estamos a pocos días de celebrar el bicentenario de nuestro país, este es un mensaje de libertad, basado en su palabra. Y Juan nuevamente va a enfatizar este mensaje en Juan 8, versículos 31 y 32. Nuevamente enfatiza este mensaje, diciendo: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y luego el 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí Jesús mismo enfatiza nuevamente que todos los que han creído en él y permanecen en su palabra serán verdaderamente sus discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Este es el mensaje que Jesús trajo para su mundo, y este es el mensaje que nos ha dejado hoy a nosotros en medio de este mundo donde ha crecido la maldad. Aquí tenemos el mensaje de Jesús a través de su palabra y a través de la vida de él. Como él dice: yo he venido a buscar y a salvar todo lo que se ha perdido. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este es el mensaje de libertad, hermanos, que debemos proclamar a nuestro país, a todos nuestros compatriotas que no conocen al Señor. Y eso es lo que el apóstol Juan también mencionó en Apocalipsis 1, del 1 al 3, donde le dijo la revelación de Jesucristo que Dios le dio a su siervo Juan. Y aquí menciona la primera bienaventuranza. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Enfatiza nuevamente Jesús a su discípulo amado en Apocalipsis: feliz, dichoso el siervo de Dios o la sierva de Dios que lee la palabra, que oye la palabra, que obedece la palabra, porque el tiempo está cerca. Y ahí habla del tiempo del Kairos. Está cerca ese tiempo, esa oportunidad, y que debemos nosotros, sus hijos, ser obedientes a él, obedientes a su palabra y proclamar su palabra, para que este mundo conozca y para que este mundo se salve, porque Dios vendrá. Justamente Jesús va a venir, dice, a juzgar. Él es el que va a juzgar a este mundo, como dice en Juan 5, dice lo siguiente: Juan 5, 24 al 29, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
Acá Jesús nuevamente enfatiza que es tiempo que toda persona sea salva, que escuche su palabra, que oye su palabra, que obedece su palabra para encontrar la salvación. Porque resucitarán, dice, unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Finalmente, hermanos, ¿qué debemos hacer hoy? Reconocer que vivimos en tiempos peligrosos y debemos estar atentos a la palabra del Señor. Seguir el ejemplo de los siervos de Dios que siguen fielmente al Señor, que tienen esa fe auténtica como lo tuvieron la abuela y la madre de Timoteo, y a Pablo, que fue su gran maestro. Y seguir también la palabra del Señor, la palabra del Señor. No tenemos que apartarnos ni a izquierda ni a derecha, seguir fielmente a la palabra de Dios, porque es a través de la palabra que conocemos al Señor. Escuchamos la palabra y el Espíritu Santo, que es el autor de la palabra, Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y ya vemos para qué sirve la palabra. Es útil la palabra de Dios, porque nos enseña el camino, nos corrige cuando nos salimos del camino y nos hace volver al camino y nos sigue educando, instruyendo en el camino. Y finalmente, es útil, dice, para toda buena obra. Todo cristiano necesita la palabra del Señor y es ella la que nos mantiene firmes. Por eso Jesús en Juan 15:3 les dijo a sus discípulos: vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado. Su palabra libera. Y su gran oración de Jesús en Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Porque la palabra obra con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y finalmente, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada podéis hacer. Sigamos adelante, hermanos, siguiendo el ejemplo de Jesús, permaneciendo firmes en su palabra, y así seremos, dice, verdaderos discípulos. Y sigamos compartiendo su palabra, que prediquemos su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Eso le dijo Pablo a Timoteo, porque este mundo está perdido, necesita la palabra del Señor, necesita el Evangelio que sea proclamado. Vamos a orar en este momento, hermanos. Padre Santo, te damos gracias. Gracias por la vida que nos das. Gracias por tu iglesia que está proclamando tu Evangelio. Y ayúdanos, Señor, a tener misericordia y compasión de todos aquellos que están perdidos. Y así como has tenido misericordia de nosotros, nosotros también tener misericordia de ellos y compartirles tu palabra, tu Evangelio, que es poder, que cambia, que transforma, que salva, que redarguye, que corrige, que enseña el camino. Bendice, Señora, a tu iglesia, y oramos por nuestro país en este tiempo especial, Padre, de bicentenario, que Cristo Jesús, que es nuestro libertador, que Él pueda hacer un cambio profundo en cada uno, por las autoridades y por todos los compatriotas que todavía no te conocen. Que seas tú, oh Padre Celestial, usando a tu pueblo, usando a tu iglesia, con su conducta, con su fe, con su amor, con esa sabiduría de lo alto, para conducir a las personas, Señor, hacia tus pies. Bendice, Señor, nuestro país. Bendice a todos nuestros compatriotas. Que tu palabra santa pueda correr, Señor, y pueda llegar a sus corazones y producir esa transformación que solamente tú la haces, Padre.
Gracias te damos. Bendice a tu pueblo, Padre. Si hay alguna persona que todavía no te conoce, Padre Celestial, que pueda acercarse a ti y que tú puedas hacer el cambio que haces, Padre Santo, perdonándoles sus pecados y enseñándoles el camino, la verdad y la vida abundante y eterna. Gracias, Padre Santo. Te damos la gloria y honra a ti, y tu nombre sea glorificado hoy y siempre. Es nuestra oración que te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Que Dios los bendiga, apreciados hermanos. Seguimos dando gracias a Dios por este tiempo, por la predicación, por las alabanzas, porque podemos continuar en este servicio. Vamos a leer ahora en Malaquías 3:10, que dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Esa es la palabra del Señor, y como ya venimos repitiendo cada semana, tenemos la oportunidad de ofrendar, de diezmar, de darle al Señor lo que le pertenece. Ya están apareciendo las cuentas de la iglesia en estos momentos. Y recordemos que el Señor no necesita de nuestro dinero. Sin embargo, nos da la oportunidad de que nosotros podamos ser también de esta forma sensibles a su llamado, dando para el crecimiento de su obra. Nos da la oportunidad de mantener una comunión constante con Él por medio de esta dádiva. Bien, entonces ahora vamos a tener el tiempo de los anuncios antes del video final y las palabras de oración. Escuchamos los anuncios que tienen preparados para nosotros. Estamos de aniversario. A continuación les presentamos el programa de celebración del 70 aniversario de nuestra amada Iglesia Evangélica Bautista Ebenecer de Miraflores. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Primero de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Amados hermanos y hermanas, el propósito de la celebración de este aniversario es renovarnos espiritualmente, reflexionar y ser desafiados, servir con amor y gratitud y vivir y compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, estaremos dando apertura a esta celebración el 1 de agosto a las 11 a.m. con la celebración de la Santísima Cena del Señor. Asimismo, allí pueden observar los siguientes días y en especial los días centrales de esta celebración se encuentran el 20 de agosto a las 7:30 p.m. con una preciosa reflexión y desafío para nuestra Iglesia Ebenecer y por supuesto para los bautistas en el Perú. Esto es a cargo de el pastor Alberto Procochuk, presidente de la Unión Bautista Latinoamericana. Y el 21 de agosto, también a las 7:30 p.m., la iglesia sirviendo con amor y gratitud al Señor es un tema que estará llevando a cabo el pastor Rufino Nuñivero, presidente de la SEP. Para finalizar este tiempo de celebración, el 29 de agosto, estaremos llevando a cabo los bautismos. Que a Dios sea la gloria y la honra por siempre. La Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Que Dios les bendiga. Les esperamos y también compartan esta invitación con otros. Dice la palabra de Dios
en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, de la siguiente manera: haz tu mejor esfuerzo para presentarte a Dios como alguien aprobado, un obrero que no necesita avergonzarse y que maneja correctamente la palabra de verdad. Citándote este versículo, querido hermano y hermana, el Seminario Bautista de Lima te invita a que puedas ser parte de la capacitación en cuanto a la palabra de Dios. El inicio de clases es el lunes 2 de agosto. Allí pueden observar los horarios de lunes a viernes de 7 de la noche hasta las 9:40 de la noche. Para mayor informes, te invito a que contactes al número 977-580-514 o al Gmail cebalperú@gmail.com o en Facebook Seminario Bautista de Lima, en Instagram Seminario Bautista de Lima, todo junto y en minúscula. Te invitamos a que puedas ser parte de lo que Dios está haciendo en cuanto a la capacitación a hombres y mujeres que desean seguirle honrando y sirviendo solamente a Él. Dios te bendiga, Dios te ilumine y esperamos que puedas ser parte de esta capacitación a nivel de seminario. Bendiciones. Hermanos, muy buenas tardes. Les recuerdo las reuniones regulares que tenemos en nuestra iglesia. Los días martes a las 5 p.m. se reúnen las damas para un tiempo de oración en el cual pueden interceder unas por otras y están orando por los temas más importantes y resaltantes de nuestra actualidad. Nuestras hermanas se reúnen a través de la plataforma Zoom. También a las 8 p.m. se reúne la sociedad varonil. A través de la plataforma Zoom se realizan diversos estudios bíblicos y se puede conversar y compartir diversas experiencias que vivimos en el día a día. Los días jueves tenemos la oración de la iglesia a las 7 p.m. Esta reunión se transmite a través de Facebook y YouTube y se realiza a través de la plataforma Zoom. En este tiempo hay intercesión por diversos motivos y están todos invitados. Los días sábados, la escuela bíblica para niños empieza a partir de las 2 p.m. Todos los videos y las clases se transmiten a través de la plataforma de YouTube. Los días sábados, a partir de las 5 p.m., por la plataforma de Zoom se reúne la sociedad femenil. Ellas se reúnen para alabar a Dios y para aprender más de su palabra. Los días sábados, a las 8 p.m., se reúne la sociedad juvenil para poder alabar y aprender más de la palabra de Dios. A través de la plataforma Zoom, ellos hacen sus comentarios y sus participaciones y todo el culto es transmitido por Facebook y YouTube. Los días domingos se realizan los cultos de adoración a las 11 de la mañana y es transmitido a través de Facebook y YouTube. En estos cultos nos reunimos para alabar a nuestro Señor Jesucristo y para escuchar la palabra que es traída por su siervo, nuestro pastor Ramón Correa. La escuela bíblica de adolescentes empieza los domingos a las 5 de la tarde y nos reunimos a través de la plataforma Zoom. Tocamos diversos temas que son de edificación para todos los participantes. El día domingo también tenemos a las 7 de la noche el culto de edificación, donde adoramos a nuestro Señor y escuchamos diversos mensajes que son preparados por cada uno de los hermanos de la iglesia. Esta reunión es transmitida por Facebook y YouTube. Hermanos, les recordamos que todas estas reuniones buscan la edificación del pueblo de Dios, buscan poder reunirnos y poder participar de cada una de ellas para crecer en el amor y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Están todos invitados a participar de las diversas reuniones. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes
Muchas bendiciones. Paz es lo que nos da la palabra del Señor. Gracias por este tiempo. Gracias a Dios por las herramientas, por ustedes, porque podemos compartir estos momentos. Muy bien, entonces ha llegado la parte final. De mi lado, agradecerles por este tiempo y también recordarles que podemos continuar en el servicio, que el Señor nos guíe para seguir proclamando su palabra y podamos ser ejemplo y testimonio en todo momento. Vamos a orar entonces, que el Señor les bendiga. Oremos. Dios Padre, gracias porque tú nos has guiado durante este tiempo tan hermoso, Señor, en comunión contigo. Gracias, oh Señor, por tu gracia. Gracias porque todas las cosas son tuyas y nos permites escuchar, Señor, en tu misericordia, tu voz. Permite que durante estos días, oh Señor, sigamos fortalecidos en ti, proclamando tu evangelio y sigamos, Señor, quieta y reposadamente, orando, Señor, los unos por los otros, por nuestras autoridades y por toda persona que está en nuestro entorno. Gracias, Señor, nuevamente. Dirígenos en todo tiempo para que la gente pueda ver tu amor y tu verdad. En Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció,
toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a los somos lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor